Bendiciones a mi amigo. Hoy aquí estamos con dos ventanas abiertas, prácticamente trayéndole lo que es mi artículo científico de Riemann. Este artículo científico que ya, bueno, ha sido mejorado. Tuve la oportunidad de mejorarlo porque me tocó incluir las demostraciones matemáticas. Fíjense cómo hemos avanzado. Ya tiene 68 visitas de la comunidad científica internacional y 13 descargas. ¿Por qué se lo descargan? Porque obviamente este es el problema matemático en estos momentos más importante del mundo. Detrás de esto, bueno, hay muchísimas, decenas, centenares de centros de investigación, profesores universitarios del mundo investigando este tema. Y obviamente yo quería utilizar pues la tecnología que he desarrollado, la base que he venido implementando desde mis libros, la base matemática, tecnológica, físico, cuántica, porque todos estos problemas matemáticos han venido evolucionando, ¿no? Porque es un problema matemático de 1860 al cual no se le ha hallado respuesta en todo este tiempo y se han intentado pues dar indicios desde la física cuántica, desde la teoría computacional, desde las matemáticas modernas. Y obviamente, en mi caso, tuve una idea, porque ya yo había agotado muchas vías, desarrollé más de 300 sistemas, sustentándome en los modelos matemáticos que yo había desarrollado en mis libros, y solo logré, digamos, una aproximación teórica educativa, lo cual no opta a ganar un premio. Después de eso, en mi etapa investigativa, desarrollé más de 300.000 líneas de código, pero solo hice una aproximación educativa. Ya yo había cumplido más que suficientemente la parte investigativa dura de la parte estadística, matemática, científica, computacional. Ya toda esa vía la había agotado, y todos mis sistemas pues me decían que no existía la respuesta, que podíamos era hacer un abordaje educativo. Más sin embargo, yo me recordé pues de nuestra visión del doctorado, del aprendizaje desde el ser, ¿no? Y todo aquello, de la visión desde el ser, y se me ocurrió plantear esto. Se me ocurrió plantear esta teoría matemática, que es una teoría, fíjense que no digo que resolví Riemann. No lo digo. ¿Ok? Aquí argumento que la hipótesis de Riemann no es solo un capricho de los números, sino una consecuencia necesaria de la estructura física del espacio matemático, donde residen los números. ¿Sí? Hablo de Global Adelic Flows, flujos adélicos globales. Los adelas e idelas son herramientas algebraicas estructuradas que unifican los números reales, complejos y ádicos, ampliamente usadas en geometría aritmética. Operadores de dilación no conmutativos. Estamos hablando aquí de los operadores de dilación no conmutativos globales. Los adelas e idelas son herramientas
en las cuales en este caso hacemos referencia a la geometría no conmutativa desarrollada por el medallista Fields Alain Connes, la cual introduce operadores matemáticos en espacios abstractos para abordar problemas de teorías de números. Después de esto hablamos de la positividad estricta del funcional de Weyl, que es, aquí está, positividad estricta del funcional de Weyl, que tiene que ver con el funcional de Weyl, que es una herramienta matemática real. André Weyl demostró que la hipótesis de Riemann para curvas sobre cuerpos finitos equivale a la positividad de un funcional específico. Si alguien lograra demostrar la forma irrefutable, la positividad estricta de una versión global de este funcional. Y después hablo del marco de teoría de operadores, que es esto que está aquí. Framework for the Riemann Hypothesis. Que ya es una teoría completa, a la cual ya estamos aquí aludiendo a la famosa aproximación de Hilbert Polya, que busca un operador cuántico cuyos autovalores correspondan exactamente a los ceros no triviales de la función z de Riemann. ¿Ves? Ahora bien, aquí, bueno, sí, en este documento afirmamos categóricamente que esta teoría demuestra la hipótesis de Riemann. La investigación presenta un marco riguroso de teoría de operadores que demuestra la validez de la hipótesis de Riemann, obviamente bastante avanzada, como pueden ver todas las teorías de jerarquía que estoy utilizando, ¿no? Para respaldar esta afirmación, el autor utiliza varios pilares argumentativos que en el conjunto buscan cerrar el camino a cualquier posibilidad de que existan ceros fuera de la línea crítica. Eso es lo que estamos hablando aquí. La rigidez del operador de dilatación. El autor construye un operador H en el espacio de Adele, que es estrictamente esencialmente autoadjunto. Debido a que es autoadjunto, sus autovalores deben ser números reales. Al mapear los ceros de la función z a estos autovalores, el autor concluye que la parte imaginaria de estos valores debe ser cero, lo cual fuerza a la parte real a ser exactamente un medio, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿ok? Fíjense que yo aquí, bueno, julio 12, que es la versión más reciente que realicé esta investigación, porque yo monté una primera versión a principios de julio, pero revisando me faltaban ciertas comprobaciones matemáticas. De hecho, comencé con un artículo de 7 páginas y terminé con uno de 13, 14. Porque es necesario incluir la demostración matemática, sobre todo artículos científicos como este que están participando para la revisión científica de organizaciones del mundo y que obviamente que tiene la posibilidad de llegar a revistas como los Anales de Matemática, el Journal de las Matemáticas, esas revistas de prestigio. Este artículo obviamente tiene esa proyección ya, obviamente, de ser llevado a ese nivel, de poder llevarlo a ese nivel. Entonces, bueno, obviamente la geometría no conmutativa, los Adele, la hipótesis de Riemann, los operadores, las proyecciones finitas. Aquí está el autor, en este caso aquí está mi nombre, y obviamente ciertos agradecimientos, ¿no? Y por supuesto, yo publiqué esto en un repositorio, en un preprint que garantiza ya los derechos de autor bajo la licencia Creative Commons 4, que me permite a mí como autor distribuir, digamos, este artículo, distribuirlo y poder llevarlo, ¿no? Poder llevarlo tranquilamente a una revista de carácter mundial de matemática y conservar los derechos.
¿De qué se trata todo esto? Bueno, obviamente tiene su índice. Todo esto está hecho en código programación LaTeX, ¿ok? Todo fue realizado bajo el código programación LaTeX, que es el código matemático que utilizan los matemáticos para expresar, generar sus expresiones matemáticas y también computacionales, porque también la mayoría de los matemáticos avanzados son expertos programadores, obviamente. Yo quise abordar este tema inicialmente desde mis sistemas, pero no es así. Hay que aterrizar en las matemáticas y partí obviamente desde mis 5 libros, mis modelos matemáticos establecidos en mis 5 libros, y a partir de allí partí, ¿ok? Que obviamente los presenté también en mi ORCI, en mi registro ORCI, porque uno ya cuando va a estos niveles de este tipo, por ejemplo, Seno, algo tan simple como Seno, que está en la Comunidad Europea, pues ya te piden tu registro investigador, pues internacional, y ahí uno coloca los libros de matemática y de física que uno ha venido desarrollando, ¿no? Sobre todo a nivel de doctorado, en el desarrollo, pues, de los doctorados que uno ha estudiado. En esencia, el autor sostiene que ha transformado un problema de teoría de números en un problema de mecánica cuántica y geometría, donde las leyes físicas del sistema, como los autoadjuntos del operador y la positividad del funcional, simplemente prohíben que los ceros se alejen de la posición un medio. Es importante notar que aunque el documento se presenta como una prueba completa y ha sido publicada en un repositorio Zenodo, la validez de una demostración de este calibre requiere ser sometida a un riguroso proceso de revisión por pares en la comunidad matemática global, ya que cualquier error menor en una construcción tan compleja invalidaría la conclusión general. Es cierto. Por eso tuve que, desarrollar Andre Wells, Weiner, una matriz, resultados numéricos y una serie de pruebas lógicas, una serie de pruebas analíticas que están aquí contenido en mi artículo científico. La hipótesis de Riemann es uno de los problemas no resueltos más famosos de las matemáticas. ¿Ven? Los puntos clave. ¿Cómo intenté probar eso? El enfoque es física cuántica y geometría. En lugar de ver los ceros de la función como números aislados en un gráfico, el enfoque tradicional, el autor los trata como un sistema físico, espacio adélico. Utiliza una estructura matemática avanzada llamada espacio de clases de Adele, que permite conectar diferentes sistemas numéricos, números racionales, reales y ádicos, en un solo marco. Aquí está. Operador de dilación. Vamos con el operador de dilación. El operador de dilatación. Construye un operador, una herramienta matemática que actúa sobre funciones, llamado H. Si se demuestra que este operador es autoadjunto, una propiedad técnica que garantiza que sus resultados sean números reales, se puede demostrar que las energías o posiciones de los ceros deben ser reales, lo que obliga a alinearse a la línea crítica de un medio. Geometría y flujo. Vamos con la geometría y el flujo. El autor utiliza la geometría de Berkovich para analizar cómo se comporta la función en un árbol infinito de estructuras geométricas. Vamos a buscarla, la tenemos en el índice. La geometría de Berkovich.
que hay muchas comprobaciones matemáticas y tenemos que ir con calma. Ok. Berkovich. Aquí está. ¿Ves? Todo lo que estoy diciendo está aquí, demostrado. Aquí está, Berkovich. ¿Okay? Demuestra que cualquier intento de mover un cero fuera de la línea un medio, variaciones horizontales, rompería las leyes de conservación de volumen de un flujo métrico geométrico específico. Es decir, el sistema es tan rígido que los ceros simplemente no pueden estar en otro lugar. La fórmula de Tracy y la positividad. El autor se apoya en la fórmula de Andrew Weil. Demuestra que un funcional, una función que toma otra función como entrada, es siempre positivo definido. Vamos a buscar a Andrew Weil para que lo vean en el índice. A Berkovich. Vamos a buscar aquí está Andrew Weil. Aquí está Andrew Weil. Aquí está la demostración de Andrew Weil. Weil, aquí está. Vean la secuencia lógica de todo esto. Demuestra que un funcional, una función que toma otra función como entrada, es siempre positivo definido. Al ser positivo, esto actúa como una barrera o restricción matemática que impide que existan ceros fuera de la línea crítica. Conexión con el caos, teoría de las matrices aleatorias. Vamos a buscarla. Vamos a buscar las matrices aleatorias. Wow, vamos a buscarla. Aquí, random matrix, que sería esta, las matrices aleatorias. ¿Ves? Las matrices aleatorias. Teoría de matrices aleatorias. El texto menciona que los ceros se comportan como los niveles de energía de sistemas cuánticos caóticos, lo que se conoce con el paradigma de Wee o ensemble unitario gaussiano. El autor muestra que la distancia entre estos ceros sigue una distribución estadística específica, repulsión de niveles, lo cual es consistente con la teoría de que deben estar sobre la línea crítica, que es esta teoría de Wee, que ven aquí, todas estas ecuaciones. ¿Ven? Ahí está, la demostración matemática que nos exigen estas revistas internacionales, ¿ok? En resumen, el autor argumenta que la hipótesis de Riemann no es solo un capricho de los números, sino una consecuencia necesaria de la estructura física del espacio matemático donde residen los números. Al elevar el problema a un marco de geometría no conmutativa y operadores cuánticos, intenta demostrar que cualquier desviación de la línea crítica, un medio es físicamente imposible dentro de ese sistema. El enfoque de física cuántica y geometría, en lugar de ver los ceros de la función como números aislados en un gráfico, que es el enfoque tradicional, que por cierto yo comencé mi investigación con ese enfoque tradicional y percibí que podía haber en los 7 trillones de ceros una desviación, pero no sentí el impulso para desarrollar esta teoría. Con el paso de los días empecé a reflexionar sobre eso, sobre ese tema. Y bueno, mis sistemas me decían que ya había sido probado más de 20 trillones de ceros y no se había encontrado la desviación. Entonces, allí hubo un choque, quiero decirles la verdad, allí hubo un choque entre lo que era mi primera intuición y lo que me decía mi sistema. Y cuando encontré ese choque, porque mi intuición
sí fue la clave para desarrollar mi evidencia científica, ¿no? Pero pasó por etapas. Y yo algo que le recomiendo, porque estos videos los estoy haciendo sobre todo para mis participantes del doctorado, que sé que muchos de ellos en algún momento el doctorado les puede pedir una publicación en revista científica, que en mi caso, cuando yo estudié mi primer doctorado, tuve que enfrentar un baremo en el cual obviamente a veces no, ese baremo, por lo menos el que a mí me tocó responder, era un baremo donde te podían validar revistas científicas nacionales, internacionales, libros nacionales o internacionales, ponencias nacionales o internacionales, y por eso estoy haciendo este video. Obviamente ya este es un artículo científico que ya yo publiqué, ya tiene registro de mi autoría, y por eso lo comparte con ustedes, ¿no? El paso a paso. Y ya obviamente los matemáticos del mundo lo están analizando, porque eso de más de 3 se descarga. La mayoría de la gente que se descarga eso es porque son matemáticos y quieren avalarlo, lo que yo estoy diciendo, o quieren refutar mi teoría, obviamente, ¿no? Porque esto ya está público, ya esto es público. Ya esta investigación es resultado de una investigación demostrada y pública, abierta al público mundial en inglés. Espacio adélico utiliza una estructura matemática avanzada llamada espacio de clases Adele, que permite conectar diferentes sistemas numéricos, números racionales, reales y adicos en un solo marco. Operador de dilatación. Construye un operador, una herramienta matemática que actúa sobre funciones. Tiene su geometría y flujo, la fórmula de positividad, conexión con el caos. Esto es fascinante. El texto menciona que los ceros se comportan como los niveles de energía de sistemas cuánticos caóticos, lo que se conoce como el paradigma GUE o ensemble unitario gaussiano. El autor muestra que la distancia entre estos ceros sigue una distribución estadística específica, repulsión de niveles, lo cual es consistente con la teoría de que deben estar sobre la línea crítica. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Bueno, y así, aquí están mis referencias. Todo artículo científico tiene que tener sus referencias, obviamente. Los resultados numéricos. Aquí están los resultados numéricos esperados. Bueno. La estadística gaussiana. Nos basamos en el ensamble GUE. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque teníamos que encontrar un método, construir un método que nos permitiera evaluar hacia el infinito. ¿Ok? Y allí quedó demostrado en mi análisis, y después coloco las referencias. ¿Qué más les traigo? Obviamente este sistema tiene un script. Tiene un script, ¿sí?
tiene su script matemático en Python. Hice un programa obviamente en Python. ¿Y qué hace este? Ustedes se lo podrán descargar. Aquí está el Python. ¿Okay? La dimensión, error estimado, la dimensión, operadores, la norma. Y aquí está el gráfico. Aquí están los gráficos. Estabilización asintótica de la norma operacional. Yo, más que una afirmación de la hipótesis de Riemann, construí un marco teórico metodológico para que la comunidad científica pueda deleitarse, pueda ver que estoy utilizando las teorías físico-cuánticas, matemáticas más avanzadas que abordan el tema, tratando de completar lo que se ha venido desarrollando. Y si la comunidad matemática mundial lo avala, pues maravilloso, porque detrás de esto hay un premio magnífico. Magnífico. ¿Ok? Bien sea la comunidad de las universidades de Estados Unidos, de Europa, de Rusia o de Latinoamérica, llegan a avalar esto y hay un consenso que se demuestre a nivel mundial, pues magnífico, porque eso pasaría entonces pues, a ser evaluado para un premio internacional. Y obviamente es mi humilde experiencia investigativa, que en un principio fue porque realmente hay personas pues que saben que yo me dedico a realizar libros de matemática y me comentaron de esto, y en un inicio yo sabía que iba a ser un gran esfuerzo, pero ellos insistieron. Yo sabía que iba a ser un gran esfuerzo desde el punto de vista de mi sistema, desde el punto de vista de mi tecnología, desde el punto de vista del tiempo. Pero muchos de ellos, esos amigos, pues me insistieron, me dijeron que sí, que por qué yo no, pues trataba de resolver este problema, y yo pensé en un momento, bueno, ya yo he resuelto modelos matemáticos, sí. Y es posible que en el marco de mis modelos matemáticos yo pueda hallar una respuesta. Y decidí, pues, y después de meses de investigación, aquí están obviamente mis modelos también computacionales, que fue por donde intenté comenzar a dar respuesta, pero por aquí no había la respuesta, porque no existe sencillamente. Si no existe la respuesta, pues los modelos computacionales no te van a dar algo que no existe. Entonces aquí tienes una simulación completa en Python que simula la discretización del operador del núcleo de Jacobi, que analiza su convergencia de forma conforme, aumenta la dimensión n y extrae la distribución del espaciamiento del vecino más cercano para contrastarla con la conjetura de Wiener, siguiendo el marco matemático del artículo. ¿Qué tenemos aquí? Calculamos una aproximación. Primeramente definimos el núcleo de Jacobi como teta. Calcula una aproximación de la función teta de Jacobi. Asegura la estabilidad numérica para valores pequeños. Evaluación vectorizada para matrices. Construcción de la matriz de proyección truncada. Construye la matriz discretizada. Simula, genera la malla bidimensional. Matriz del operador aproximado. Simulación multiescala y análisis de convergencia. Límite superior del dominio de corte. Se inicia análisis de convergencia operatorial. Referencia de alta resolución para aproximar M. Extracción de valores singulares. Calcular los valores de logaritmo, de energía. Evitamos valores singulares extremadamente cercanos a cero. Se calcula especialmente consecutivo si hay suficientes niveles.
Se hace la normalización del espaciamiento medio a la unidad, estimación aproximada del error de la norma del operador, graficación y visualización de los resultados espectrales, que es esto que están aquí. Se evalúa la estabilización asintótica de la norma operatorial, dimensión del espacio de proyección y la norma del operador. Se hace la conjetura de Wede-Wigner, curva teórica de la distribución, Surmay de Wigner, porque estamos trabajando sobre un espacio operacional, un espacio de matrices, ¿sí? Distribución de espaciamiento del vecino, espaciamiento normalizado, densidad de probabilidad. Que es todo esto que están viendo aquí. Aquí está la estabilización asintótica de la norma operacional y aquí está la distribución del espaciamiento vecino más cercano. Espaciamiento normalizado. Ajá. Ahí está la línea de distribución. Aquí tenemos la densidad de la probabilidad. Y aquí tenemos la norma del operador. Bueno, estos son mis gráficos. Aquí ejecución del script principal. Y bueno, con esto espero que la comunidad matemática del mundo se siga deleitando. Puedan validar o refutar, cualquiera de los dos es válido, porque yo este artículo, ya teniéndolo registrado en Europa, obviamente lo llevo a una revista científica internacional, porque cuando se habla de premios internacionales a nivel de matemática, como es mi caso, especializado ya en el área de matemática, pues son esas 3 revistas que les dije que tienen que evaluar este tipo de cálculos y ver si fueron rigurosos, si se cumplió con la lógica, con la estadística, con la matemática, con las matrices, ver si se cumplió todo, lo rechazarán o lo validarán. Ya dependerá de ello. Realmente para mí ya es ganancia, si les soy honesto. Para mí es ganancia estar en un tema de este nivel mundial, donde sé que intervienen investigadores matemáticos de los más avanzados, que son los que pueden leer esto. Y siento, como les digo, que ya para mí es ganancia haber llegado a este nivel matemático de matrices, a este nivel de espectros, de teorías espectrales, de teorías cuánticas, de marco estadístico. Para mí es ganancia. Porque realmente ahora, yo que normalmente me he desenvuelto en el área de sistemas, ahora veo los sistemas diferentes. Ahora ya no, antes normalmente pensaba yo en mi estructura, ¿no? Cuando yo hice mi curso de analista programador que tenía en mi etapa de bachillerato, yo siempre pensaba en mi estructura lógica mental, era un manual técnico, manual de usuario y un manual técnico. Siempre, cada vez que yo hacía un sistema, tenía en mi mente esas 2 directrices, ¿no? Oye, ya no. Después de haber pasado por este proceso investigativo, sé que eso existe, sé que el manual técnico debe estar, sé que el manual de usuario debe estar. Pero realmente tengo ahora como el enfoque de pensar, romper barreras, ¿no? Tengo ahora modelos mentales de pensar hacia el límite más infinito, que lo veíamos en Matemática 1 en la universidad y que era un tema fascinante, pero que hoy en día se convierte en un tema mucho más maravilloso porque nos permite entender que hay límite. Inclusive las computadoras, las supercomputadoras hoy en día tienen sus límites. No han podido demostrar esto. Hemos tenido que crear nuevas teorías
para redefinir el espacio numérico y llegar a este nivel que están viendo en pantalla, que espero que sea del agrado de ustedes, que sea del entusiasmo. Ahí tienen el sistema si lo quieren probar. Aquí tienen mi sistema Python, lo pueden probar, lo pueden utilizar. Si quieren el artículo para hacer las pruebas, de aquí se lo podrán descargar. Fíjense, ya hay 68 personas que lo han visto, 13 personas lo descargaron. Obviamente yo empecé a desarrollar muchas versiones. Comencé el 3 de julio, pero tuve que hacer unos análisis, una corrección matemática, y actualicé al 12 de julio la última versión, que es la versión 4, y ahí lo dejo, porque ya todos mis sistemas me dicen que está corregido, por lo tanto ahí lo dejo. No, me gusta saber que si estoy entregando algo de mi parte, que está perfecto. La parte que me toca a mí realizar está perfecto, ¿entiendes? Quedó bien. Eso me gusta. No me gusta dejar nada a media, ni aquello de que desarrollé el motor de cálculo pero no lo comprobé. No me gusta eso. Fue un gran esfuerzo de horas desarrollar el motor de cálculo, y fue un gran esfuerzo obviamente desarrollar la comprobación, pero quería pues que estuviera todo eso. Este video se lo quería dedicar a mis estudiantes de doctorado, mis participantes de doctorado. Aquí tienen la manera como citarme, cómo pueden citar si quieren citar este artículo para algo en su tesis. Aquí tienen cómo hacerlo. Aquí tienen la metodología, ya está registrado, ya tiene su número DOI en Zenodo, lo cual garantiza la propiedad intelectual bajo la licencia Creative Commons. Ustedes lo pueden compartir, pero siempre y cuando me citen a mí, ¿ok? Deben citarme. Esa es la norma, para que así siga creciendo la comunidad científica internacional y siga creciendo la investigación, y otras personas puedan dar su aporte, refutarla o aprobarla, que es lo que cuando uno realiza una investigación de este nivel espera, ¿no? Que la comunidad científica internacional pueda aprobarla. Y este artículo lo quería compartir con mis participantes del doctorado, porque en algún momento a ustedes les va a tocar presentar algún artículo científico que, dependiendo del nivel de exigencia del doctorado de ustedes, les pueden pedir que sea nacional o internacional. En mi caso, cuando yo estudié mi doctorado, pues el baremo pedía que podía ser nacional o internacional. En mi caso presenté libros ya traducidos a más de 30 idiomas, porque al mes que yo hice los 5 libros iniciales, la editorial decidió hacer un proyecto inmenso a nivel mundial, llevarlo a todos los países, y eso contribuyó pues eso indujo a que fueran traducidos a más de 30 idiomas, para que el alcance fuera global. Hay que registrar, sí hay que registrar, porque si les pasa como a mí, que hacen una teoría, en mi caso a mí me ha sucedido, yo hago teorías matemáticas y en un mes ya están publicadas en Japón, en Australia, en China, en Taiwán. Entonces, todo tiene que estar registrado. Sobre todo cuando estamos creando modelos teóricos de nivel doctoral, que las editoriales esperan por nuestro nivel educativo que sea un éxito. Ellas están esperando porque ellas revisan nuestro currículum, y ellas entonces, cuando ven que uno es doctor y eso, ellas analizan el contenido que uno les envía, ¿no? Y si ellos ven que tienen potencial de venta a nivel mundial, pues lo van a llevar a ese potencial, ¿no? Comercial mundial. En este caso,
a mis participantes del doctorado, los invito a... Yo creo que es bueno publicar en revistas nacionales porque ahí se foguean, ¿no? Con otras personas, otros amigos, otros colegas que son también investigadores. Pero si en algún momento les nace el corazón, como dice Rocío Dúrcal en su canción, ¿no? Me nace el corazón. Si en algún momento a ustedes también les nace del corazón, de alguna manera hacer una investigación que ustedes creen que puede tener potencial internacional, pues va a llegar el momento sí o sí que les van a exigir, por ejemplo en este caso, un premio internacional les va a exigir sí o sí tener su registro en Zénodo, publicar primero en Zénodo, que tiene la ventaja de que no pasa por ningún árbitro, que eso es una ventaja grande, que no quiero entrar en ese detalle. Ustedes asúmanla, yo lo voy a dejar tácitamente allí, ¿no? No quiero hablar de ese tema, de la importancia de Zénodo, ¿no? De que ya te da un registro sin pasar por un árbitro. Yo lo voy a dejar, esa importancia ahí la dejo tácitamente para que ustedes la piensen, la reflexionen, la intuyan, ¿no? Puedan intuirlo. Y bueno, en mi caso, registro en Zénodo que no pasa por ningún árbitro humano, y después registro entonces sí en todas las demás registros. En este caso esto es un preprint con su registro de propiedad intelectual, con su registro de propiedad Creative Commons, registro de autoría, y bueno, después entonces puedo pasar a IRCIP, que es el próximo paso que estoy realizando, que ahí sí pasa por un revisor humano que sea matemático, obviamente especialista en el área, en la teoría de los números, que es mi especialidad en este caso, mi tema de investigación. Y después pasa a la comunidad científica, pero ya tiene que venir lo recomendable con su Zénodo, con su DOI, con su registro de propiedad, con su licencia. Aquí la tienen, es una licencia Creative Commons Attribution 4.0 internacional. Y si quieren compartir mi teoría, mi visión, mi análisis matemático en su tesis, allí tienen cómo citarme. Ustedes saben, toda cita tiene que tener su referencia. Importantísimo. Clave. Esa parte clave. Y en los agradecimientos, pues herramientas matemáticas. Las herramientas matemáticas o de computacionales que uno utilizó para poder llegar a un nivel de esta magnitud, ¿no? Que obviamente te quitan años de investigación. O sea, porque imagínense, por lo menos yo tengo en mi referencia, en mi bibliografía, Riemann, tengo Berry and Keating, tengo Cones, la fórmula no conmutativa de la geometría, tengo Teichmark, la teoría de Riemann, la función Z. En mi caso tengo a Davenport, la teoría de los números, tengo a Berkovich, Spectral teoría, la teoría espectral y geometría analítica, tengo a Langaria, propiedades positivas de Riemann, tengo a Dyson, estadística y teoría de los niveles de energía complejos, tengo a Montgomery, la correlación de cero, tengo a Schoenfeld, las funciones de Chebyshev, y tengo a Tate, análisis de Fourier en los campos de Higgs Z, y tengo a Weil, las fórmulas explícitas de TH. Tengo toda esa referencia, todo eso referenciado, integrado. ¿Okay? Que unir todos esos cálculos con las herramientas computacionales que tenemos hoy en día, pues hay que agradecerlo. Pero obviamente me tocó partir
de una idea principal. Una idea principal, una ecuación principal de la cual partí y fue expandiéndose y llegamos a este maravilloso final que concluye obviamente en publicación, que concluye en publicarlo, en darlo a difundir al mundo para que la comunidad científica, universidades del mundo, institutos de investigación del mundo, profesores del mundo, independientes o investigadores de universidades puedan corroborarlo o refutarlo. Ya quedará de parte de ellos. Ya yo mi parte investigativa la realicé y hoy a mis participantes de doctorado les estoy mostrando esto para que vean que la importancia del desarrollo de un modelo teórico desde el ser es fundamental. En mi caso, no encontré con la tecnología dura que poseo la respuesta a la hipótesis de Riemann. Tuve que irme aproximando intuitivamente a cómo podría ser esa aproximación. Hice una primera teoría en los 7 trillones de cero que cuando fui a la práctica me di cuenta que esa primera intuición no cuadraba con lo que ya se había logrado, y cuando tú ves que no hay correlación, que no hay integración con lo ya existente en la matemática dura, en la tecnología dura que ya se ha desarrollado, si tú ves que no hay correlación o que no hay integración o que no existe validación de lo que es tu teoría, lo que tú estás intuyendo, pero no se valida con la realidad, pues tienes que seguir haciendo tu proceso creativo, de creatividad, como dice en nuestro doctorado, desde el ser, para que llegues a un punto, a una evolución en el cual tu intuición, tu creatividad cuadra con lo ya existente, y cuando ya llegas a ese punto investigativo, entonces a partir de allí, si viene la construcción del modelo teórico y la demostración matemática de ese modelo teórico, que espero que a ustedes les haya gustado y espero que sea agradado a la comunidad internacional. Recuerden que estoy para apoyarlo desde mi blog doctoradooscar.blogspot.com. Muchas gracias, muchas bendiciones, un abrazo fraterno, se les quiere.